Muy buenas tardes, días o noches, no importa cuándo nos estés viendo, lo importante es que estás aquí conmigo para poder conectar una historia más y sobre todo porque ya estamos entrando a nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, muchísimas gracias por seguir pidiendo y continuar siguiendo este proyecto que es tan importante y que además pues ha surtido efecto porque ha dado muchísima visibilidad a toda la cultura y al arte, al talento que tenemos en nuestra ciudad. En esta ocasión, por fin, por fin quiero presentar a alguien. Yo creo que vengo cazando a este talentosísimo chico desde prácticamente desde que comenzó el proyecto. ¿Cómo estás hoy? Pues muy bien, Esther, estoy muy emocionado de compartir con ustedes este espacio y pues de agradecer lo que estás haciendo por la sociedad salmantina, descubriendo voces, historias, rostros de gente que está tan cerca de nosotros que es muy inspirador poder entrar en sus vidas y pues conocer muchos tipos de profesiones, oficios, historias de vida y pues muy contento de poder acompañar en esta inauguración de la segunda temporada. Así es. Yo también pues ya tenía mucho tiempo queriendo estar en este lugar contigo, con el equipo. Es un milagro que yo creo que podemos decir que casi casi es un milagro de Navidad que pudimos coincidir por fin entonces en dos puntos y seguido José Daniel Salceda. José Daniel es guitarrista, es músico profesional, es guitarrista. Él estudió en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, pero es originario de aquí en Salamanca. Él comenzó a estudiar aquí y nos va a hablar un poco sobre eso. Tienes un mes que llegaste a México de algunos viajes que estuviste haciendo, ¿cierto? Sí, pues este año fue muy fructífero, productivo. En julio estuve por España presentando un disco que ya pronto tendremos la oportunidad de presentar aquí en Salamanca también. Ajá. Fui a Brasil, a diferentes ciudades, a dar clases, a estar dando conciertos. Y recientemente en octubre a Chile también para un concurso de interpretación musical, Luis Sigal, que pues fue todo un reto y súper emocionante porque eran diferentes etapas y la última era tocar con una orquesta en el Teatro de Viña del Mar y fue también muy emocionante poder. Y sobre todo un espacio que mundialmente es muy reconocido y muy importante. Como más o menos a qué edad empezó a darte curiosidad el escuchar o el tocar música. Bueno, pues fueron varias etapas. Yo creo que la curiosidad musical es algo verdaderamente humano. Todos los seres lo tenemos. Y no solo humanos, o sea, en la naturaleza. La naturaleza tiene uno de los pilares fundacionales en la música. Y pues vienen como estas anécdotas por parte de mamá de que me ponía un reloj musical junto a su vientre para que yo fuera escuchando la melodía. Luego pues también tenemos un lenguaje sonoro, nuestro andar es rítmico y pues como cualquier ser viviente pues ya creo que venía algo dentro de mí que reaccionaba a la música. Ahora bien, después fue también un vínculo familiar muy fuerte que me fue uniendo todavía más, que es curioso porque yo lo sentí como un autodescubrimiento, pero poco a poco me di cuenta de que ya era un vínculo que tenía mi familia desde hace generaciones. ¿Por qué digo? ¿Ha habido más músicos en tu familia? Sí, por parte de la familia del lado de mi papá, mis Ajá. tíos, tías, primos cantan, estuvieron en una estudiantina, en la rondalla más bien, ¿no? En Chavinda, Michoacán, su pueblo, y pues tengo una tía que toca mandolina, tíos que tocan guitarra, mi madrina Katy que me empezó a enseñar junto con el resto de mis primos una obra que se llama Estudio número 5 de Ferdinando Carulli, Ajá. que fue como la primera interacción que tuve con la guitarra, eso como a los 5 años. Y algo que quiero resaltar es que pues mi abuelito era carpintero, mi bisabuelito también, y en cierto momento, eso fue mucho más reciente, hace quizás 2 años,
yo me di cuenta de que habían hecho también guitarras ellos. O sea, también fue un poco laudero. Y sí, tenían Ajá, tanto amor por la música y por el instrumento que empezaron a hacerse de métodos, tablaturas para poder interpretar música española, mexicana, y entre esos archivos, cuando visito la casa de mi abuela, me encuentro ahí con estos métodos que ya tienen música de Fernando Sor, de Carulli. Mi papá fue con mi tío a escuchar a Narciso Yepes, también aquí al Cervantino. Y pues, bueno, también creo que alguna vez me contó mi mamá que por el otro lado había algún violinista o algo así. Y pues ese sería como un factor ya de afinidad. Claro, sí, que ya de alguna manera estuviste cerca de todo eso desde muy, muy tempranito. Sí, y también eventos que acontecieron aquí en Salamanca. De los que más me puso la piel de gallina fue la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, Ajá. que estuvo en el Templo de San Agustín. Me acuerdo que tenía como 4 o 5 años, andaba ahí de travieso jugando, brincando entre las bancas y de pronto algo me conmovió, o sea, fue como sentir el silencio interior porque estaba pasando algo allá afuera, ¿no? Y voltear a ver a más de 50 músicos ahí con el tablo barroco y todos comprometidos con el Claro. instante y el sonido que salía, pues yo sentía que había como algo de revelación. Y pues ya tenía como toda esa inquietud, esa reacción a la música y fue cuando, cuando empecé a crecer un poquito más y mi hermana, mis papás andaban muy interesados en que desarrolláramos nuestra propia gama de intereses, de talentos, de formas de interactuar con el entorno, el lenguaje. Entonces, pues nos metían a actividades extracurriculares, de todo un poquito, o sea, como pues ese interés Y de uno de las ellos mamás, los para papás, ti, en algún momento llegaste a la a la música. música, que sí fue como ese periodo de experimentación, de estar en fútbol, en cursos de Sí. fotografía de verano, en estar en alguna pequeña obra de teatro que creo que fui, ay, ¿cómo se llamaba el burro de Cervantes? ¿Rocinante era el caballo? Sí, ¿verdad? Ah, de él, bueno, Rocinante era el caballo El del caballo. Quijote. Entonces yo era el burro de Sancho, pero por Mm, ahí pues probé muchas cositas y cuando llegué a la música pues ya tenía esa latencia en mí ujú, y fue como muy natural. Que de hecho, pues aquí comentarles que ahí en Creativa, que fue donde empecé mis estudios musicales formalmente, ujú. con el maestro Juan José Barrón, y que fue gran parte de mi infancia, pues también conocí a Steph, que fue mi Así es. maestra de lenguaje musical, Sí, solfeo, vocalización, y bueno, fue como nos conocimos. así es, sí, así es, ahí anduve un rato. Fue, yo creo que la etapa relativamente temprana de mi carrera docente, de mi trayectoria docente, y sí tuve el gran gusto de poder compartir un aula y de poder darles clase a ti y también a Rodrigo y también a Sofi, que fueron compañeros durante mucho tiempo porque también fueron los tres alumnos del maestro Barrón también, que también tuve el gusto de trabajar con y para él durante un tiempo. Y sí, justamente ahí fue donde pues yo quedé maravillada de verlos a los tres en ese momento, como eran los tres a los que pues traían con mucha exigencia, que los tenían para un lado y para el otro, tocando, compitiendo, concursando. Y de alguna manera, pues cada uno ya después de un tiempo hizo como empezó su camino aparte de todo, ¿no? Sí. Entonces, para mí también es algo muy curioso cómo comenzando pequeños, algo que suele tener como la exigencia y que puede ser hasta cierto punto como tan celoso como la música, cómo se mantiene alguien a esa edad como con el gusto, como con la convicción de yo quiero seguir haciendo esto, aunque haya un montón de cosas más que hacer. ¿Cómo fue para ti crecer aprendiendo música ya en este nivel, porque ya ibas rumbo a algo que era como de alto rendimiento, pasaste tu niñez y tu juventud
transitando esto. ¿Cómo fue para ti? Pues fue una etapa muy bonita porque Ujú, era un refugio emocional, también el lugar donde estaban mis mejores amigos de la infancia ujú, y pues al mismo tiempo sentir que podías conectar tu expresividad con un instrumento musical, tener un entorno de juego, de aprendizaje continuo, ujú, pues yo lo agradezco mucho. O sea, sí tengo recuerdos de estar allá en Creativa, además que había clases muy divertidas, ujú, pues por el lado de la música, eh, la guitarra, estar con Juan José, él era un maestro muy comprometido que nos tenía siempre impulsándonos a dar lo mejor de nosotros. ujú. Y llevamos también clases de expresión corporal, de pintura. Había un mural ahí atrás como con escenas medievales, de Ujú, dragones, que sí, pues fue divertido hacerlo con los compañeros y pues fue pasar prácticamente 6 años en ese espacio y pues yo me siento muy agradecido. ya. Fue algo que disfrutaste. ¿Cómo? Bueno, algo que no mucha gente comprende muchas veces es que pues implica aprender un instrumento y mantenerte hábil en él, pues implica dedicar tiempo de estudio, dedicar tiempo no solo de estudio manual, sino tiempo de estudio en teoría y cosas así, y era algo que tú tenías que hacer en tu día a día. ¿Cómo era para ti como congeniar o combinar el dedicar tiempo de tus días, de tus tardes a eso y a la vez hacer cosas como un muchacho normal, no sé, a lo mejor en algún momento la gente a tu alrededor empezaba a salir, a hacer otras cosas? ¿Qué pasaba contigo? Pues claro que sí, es muy importante lo que dices de la disciplina, la Ujú, constancia, dedicar tiempo, pues además de hacer la tarea escolar de la primaria o así secundaria, es. tenía que estar 3 horas en las clases de música por las Ujú, tardes, pero fue una decisión también personal, o sea, apoyada, acompañada por mi familia, impulsada por ellos, por mi ujú, maestro, pero no estaba yo obligado a estar ahí, era por gusto. ujú, Entonces no se sentía la parte del sacrificio como extenuante o de estar pasando un tiempo que yo quisiera estar en otro lugar, sino que era el ajá, lugar donde yo quería estar. Y claro que esto, pues lo que me encantaba es que también reúne varios lenguajes, ¿no? O sea, el ujú, lenguaje musical, como pues es muy abstracto, no verbalizado, juegas con el tiempo, con las matemáticas, así es. con la espacialidad, el gesto para poder sacar un sonido, pues te va vinculando con diferentes planos de tus emociones Ujú, y hasta pues en procesos en los que te llevan a autodescubrirte, porque de repente pues teniendo 9 años tener que tocar una obra que fue escrita hace siglos y que tiene que ver con la tristeza y pues claro. cómo puedes llevar la tristeza de un niño Sí, a como cabo, ¿no? alguien Pues a esa edad puede entender esa emoción o esa historia que está contando esa pieza, si apenas está empezando como a abrirse al mundo, a vivir. Entonces, realmente fue una oportunidad para ti en un momento que justamente de la vida de una persona se trata de autoconocimiento y autodescubrimiento y conocer el mundo, pues fue una manera muy particular de conocerlo precisamente y de conectar contigo mismo. sí. Y pues bueno, cuando ya entré a la secundaria, sí me tocó esa etapa de tener que desvelarme haciendo tareas, que disfrutaba también mucho, pero por darle un poco de prioridad a la música, ¿no? Ah, ok. Incluso sacrificando hacer algunos de los deberes o quehaceres. Ujú. Ah, eh, ok, a ti te ocurría un poco como al contrario de otras personas que como primero los hacen como dedicarse a, que hacía la escuela, que si a sus cosas de la casa, ya hasta después tienen que buscar aparte el tiempo. Entonces a ti te sucedía al contrario. sí, Priorizabas tanto tu tiempo aprendiendo y estudiando música que ya para cuando acordabas tenías que hacer hacer un lo poquito demás, más de sí. tiempo para todo lo demás. Y, y cuando
vaya, de esta misma manera se fue forjando como tal tu vocación, o sea, ¿hubo algún momento en el que pensaste en dedicarte a alguna otra cosa? Sí, muy constantemente, de hecho. Eh, Tuve mucho interés por las matemáticas, la parte de Ujú, la física, la literatura, sobre todo, aunque siempre la música fue ujú, algo genuino, íntimo. Y bueno, ahora que comentabas de esta etapa vocacional, también ujú, algo que me encantó es poder ver que la música era una forma de viajar, tanto ujú. físicamente como metafísicamente, por así decirlo, Sí, a otras culturas. O así es. sea, tocar música de otro país involucra conocer un poco, o ya sea el lenguaje o el Ujú, contexto histórico, lo que pasaba con el compositor, el así estilo de es. la época, y físicamente porque también somos artistas muy itinerantes que llevamos nuestro instrumento Ujú, y pues puedes estar tocando en cualquier lugar. Y la parte que me entusiasmó es a los 12 años pues recibir una invitación para ir a Austria, que fue mi primer viaje al extranjero. ajá, Pasaba el Encuentro Internacional de Guitarra de Salamanca, que fue el ujú, proyecto del maestro Juan José Barrón, así es. y comenzaron a venir exponentes de diferentes países, Ujú. de Austria, Venezuela, Estados Unidos, así Así es, ampliándose año con año. yo creo que todos los que llegamos a conocer ese evento lo recordamos porque después de una o dos ediciones empezó a atraer este talento de otros lugares dispuestos a participar, a mostrar también su talento y a conocer el talento local también. Sí, Entonces, a los 12 años fue cuando fuiste a a Austria. Austria por invitación del maestro Gabriel Guillén, que vino Ajá, a tocar aquí en el encuentro de guitarras y le gustó mucho el proceso que yo estaba llevando, cómo ujú, tocaba. Incitó a mi maestro, a mi familia, a que fuéramos al concurso en Rust, Austria. ajá. Y pues también es un momento que me marcó mucho porque ver a mi familia uniéndose, creyendo en mí, haciendo organización de conciertos en donde Ujú. fuera. Grabamos un pequeño disco en esa vez con nuestro Juan José también como para buscar Todo lo recursos. para recabar los fondos los recursos que necesitabas Sí, para y fue poder ir. un proceso prácticamente de un año. O sea, Ujú, yo tenía 11 cuando nos invitó sí. y cumplí 12, curiosamente coincidió en el avión, en el vuelo. Oh, Y- ya. pero ver cómo pues los amigos acompañaban esta causa, mis compañeros de escuela, Ujú, mis papás tocando puertas, mis abuelitos, mi familia, tíos, primos, pues me hizo sentir como muy acogido, abrazado. claro. Y desde ahí me gustó mucho pues, ser parte del lenguaje universal de la música, de Ujú, cómo une a la gente así es. y pues sentirlo en mi entorno más nuclear, inmediato y también ver cómo pues yo sentía esa inminencia, esas ganas de hacerlo y una responsabilidad entusiasta, como Ujú, pues están apoyando tanto esta causa que aunque tenía 12 años, pues era muy consciente de que tenía que dar lo mejor de mí, ¿no? Y creo que marcó rasgos de mi temperamento, como pues un poco ese perfeccionismo, a intentar hacer las cosas ujú. meticulosamente. Por otro lado, pues la impulsividad, el ¿Te consideras agradecimiento. alguien impulsivo? En general, sí. Entonces, bueno, todo esto ocurrió cuando incluso me dices, justo estaba en el vuelo cuando ocurrió pues que eh, cumpliste 12 años. Em, Cuando fue el momento en el que ya, bueno, a todos en algún momento de nuestra vida pues nos empiezan a como a picar las costillas como de, oye, ¿qué vas a estudiar? Oye, ¿a qué te vas a dedicar? Oye, ¿de qué quieres trabajar? ¿Cómo fue después de haber pasado por todo esto de tu formación, que si no era como la parte principal o no, a lo mejor no lo veías como la parte principal de tu vida en ese momento, sí era muy importante. En algún momento, ¿quién fue o cómo fue que tú tuviste o tú cobraste conciencia de decir, tengo que
decidir a qué me voy a dedicar? No sé, ¿fueron tus papás? ¿Fue en la No, escuela? fui un poco de todo. Ajá. O sea, creo que se dio tan natural que yo Ujú, cuando ya tenía 12 años sabía que quería dedicarme a la música ujú. y pasando por la secundaria ya también lo tenía claro. Entonces me fui a los 15 años a Morelia Conservatorio de la Rosa Ah, ok. y en todo momento me apoyaron mis papás. Ujú. Y ellos desde niños pues tenían como esta apertura total a apoyarnos a mi hermana y a mí a lo que quisiéramos Ajá. dedicarnos. Entonces creo que tuvimos descubrimientos vocacionales tempranos, pero gracias a ese interés en que experimentando conociéramos nuestros gustos y Ujú. también esa apertura a que nos dieran una identidad propia, como a Claro. saber que ellos eran felices con lo que nosotros éramos felices Ujú, haciendo. Y pues también pienso un poco en sus historias de vida, porque ellos son muy felices en su trabajo, ujú. pero en el caso de mi mamá ya estudió, es contadora, Ajá. fue su profesión. Sin embargo, siempre se dedicó a trabajos que más bien involucran la parte de recursos humanos, de tener que Ujú. interactuar Sí. socialmente, de conocer, leer a las personas. Y ha sido muy buena. Ahora está en el Hospital General de Salamanca. Mi papá trabaja con insumos y semillas agrícolas en el Ujú. campo, le encanta, pero tanto mi mamá, pues, por el amor de mis abuelitos, porque veían que era lo mejor en ese momento, contaduría, ella lo Ujú. estudió, le gustó, pero no era lo que le llenaba. Entonces, como que después descubrió por dónde ir, llevar Claro. su camino. Y mi papá también, por apoyar familiarmente los estudios de mis tías o de más Oh, ok. personas, se pudo desarrollar profesionalmente hasta un poco después de lo que él quería en ese momento. Ujú. Entonces siento que ya tenían como eso muy claro. Que querían que tú pudieras tener la posibilidad Sí, de, desde el principio, poder hacer algo que fuera lo que tú quisieras y que fuera lo que a ti te llenara. sí, y pues yo lo veo muy importante para los que nos están escuchando porque a veces con todo el cariño y los mejores deseos e intenciones, los padres buscan que los hijos sean una especie de continuación a Sí, lo que fue su sueño de extensión de de ellos vida. mismos, Sí, sí. o un reflejo, Ujú. o quien tiene el legado de la empresa o de la profesión. Así es. Y a veces pasa que sí cuaja, que el hijo desea lo mismo Ujú. y pues qué mejor, ¿no? Que ya tener esa base, pero cuando no es así, también es importante ver como la identidad y Ujú, el gusto de exactamente, cada es quien. como un acto de respeto, de amor muy grande hacia la propia persona que pues que es tu hijo, que es la persona que tú criaste. Y porque por lo que comentaba, sí tengo muchos compañeros que tuvieron que estudiar música o dejando sus hogares o Ujú, escondidas o que no pudieron estudiarla, siendo su mayor deseo en el momento, o con ujú, diferentes profesiones, o sea, no específicamente en este rubro, claro, pero sí es, como dices, un acto de amor muy grande conocer y acompañar. así es. Entonces, bueno, realmente entonces tú saliste de casa desde los 15 años para poder estar en el conservatorio. Sí, Eso es algo muy interesante porque la mayoría concebimos como nuestra formación ya para nuestra vida profesional a partir de los 18 años, cuando uno ya está un poquito mayor y aún así mucha gente se enfrenta al reto de estar de alguna manera por su cuenta o lejos de su hogar y para algunos puede ser algo muy intenso. ¿Cómo fue para ti? O sea, estamos hablando de que fue un poco antes de lo previsto para muchas personas o para las profesiones un poco más tradicionales o para la manera en la que culturalmente se concibe esta etapa de entrar a la universidad, de empezar a ser como un adulto joven. Tú comenzaste mucho antes de eso y tú tuviste que salir de casa mucho antes de eso. sí, pues primero esto sucede porque la carrera musical
normalmente dura entre 7 y 10 años. Así es, sí. Y pues actualmente todavía no se ha logrado que sea homogéneo como el plan de estudios, de forma en la que pues los que queremos estudiar música nos vayamos desde el bachillerato. Así es. Y pues hay opciones en las que quien quiere estudiar música tiene que estudiar sabatinamente o por las tardes o las Ujú. mañanas el sistema regular de Así es. bachillerato preparatoria y al mismo tiempo la música. Ujú. En el caso del Conservatorio de las Rosas, pues tenía la ventaja en la que el tronco común de materias de bachillerato en humanidades Ok. y el musical estaban integrados. Entonces Ojo. daba esa opción de comenzar desde los 15 años ya el proceso musical, que de otra forma, comenzando a los 18, pues terminaría la carrera a los 26, Exactamente. que pues no tiene nada de malo en sí, o sea, muchos músicos Ujú. hacen eso, o sea, a los 18 pueden empezar, Claro. pero sí lo veo como una ventaja o algo muy Sí, acertado que tuviste la oportunidad de que se presentó que pudieras estar en una institución que ofrece esa ventaja o esa adaptación de lo sí, que es pues la currícula académica normal de un ciclo, sobre todo dentro de lo que es lo obligatorio, porque a lo que a quienes nos dedicamos a esto con lo que nos muelen mucho es, ok, sí, pero pues hay un área de educación obligatoria que de preferencia tienes que cumplir, porque si no todo en la vida se vuelve muy, muy complicado. Entonces el hecho de que se haya podido integrar eso con continuar tu formación musical está genial. sí. Y por otro lado, lo que decías es curioso, porque cuando estuve en el conservatorio, pues en mi generación, Uh -huh. habíamos desde los 15 años, que era la edad mínima, Ajá. pero también en el mismo año de estudios había gente de hasta 24, 25 años. O sea, Ok. era muy impactante también tener como 10 años de diferencia Ajá. de edad dentro de tu plan de estudios. Así es. Entonces, sí, luego llegas a estar expuesto a otro tipo de pensamientos, de ideas, de normas de vida, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, sí Así lo veo ahora es. como alguien de 15 años conviviendo con gente mucho más grande, Sí, tiene pero, sus, sí, tiene sus pros y tiene también sus riesgos o tiene pero, sus cosas de cuidado. pero siempre fue un ambiente muy sano, muy enriquecedor, yo lo veo así como, pues había muchos conciertos Ujú, allá, estar en una ciudad que tuviera como el teatro, donde puedes escuchar ujú. sinfónica, ver obras de teatro, tener los niños cantores o compañeros que estaban Ujú. en el mismo mood, ya sea por la composición o el Así es. instrumento, pues, Claro, pues, porque pues finalmente también esta vocación no implica solo pues vas a estudiar eso ya, sino que implica desde ese momento integrarte a un estilo de vida que requiere que te estés en contacto con todo eso constantemente. Es, no solo tocando música o estudiando música, sino escuchándola, conociendo gente que se dedica a ello, que gusta de ello también. Y entonces, mm, adaptarte desde tan joven si bien tiene todo ese tipo de cosas muy, muy bellas que me mencionas, adaptarte a estar lejos de casa, ¿cómo sucedió para ti realmente? Porque suena a que aún así tu familia seguía estando al pendiente de ti, a que seguían muy en contacto, muy cercanos, pero sigue siendo una edad muy temprana. De alguna manera, en algún momento pensaste, en algún momento sentiste que fue difícil para ti estar lejos de casa mm, como tú estabas acostumbrado. pues en parte sí. O Ujú. sea, sí era difícil pues tener que buscar el alimento, yo no sabía cocinar, hacer muchas cosas. Y pues extrañar la comida de casa, el apapacho de la familia, y de pronto sentirte más solo, ¿no? Ajá. De ahondar en la soledad interior y pues estar de pronto cabizbajo y no tener como esa compañía
pues era difícil por ese lado. Ujú, Y por otro, pues yo llegué a vivir con amigos músicos que ya conocía desde niño. ujú, Vivía con un amigo que tocamos juntos en el cuarteto, nos conocemos desde los 9 años, ujú, Abel García de Paracho, ajá, y también con David Rubio, que ajá, ahora es laudero, ajá, construye guitarras, estudió ingeniería y compaginó. Y pues fue como no sentirme tampoco tan ajeno a lo que estaba claro. pasando porque eran personas cercanas Ujú, y pues también sucedían muchas cosas todos los días en la ciudad y pues estaba inmerso en la música. Y por otro lado pues tenía a mi maestro Rodrigo Neftalí que fue en su momento también como una figura de guía, ujú, un poco paterna en ese momento ahí, que con todos sus alumnos estaba muy al pendiente. Y pues sí tenía esa ambivalencia. Por un lado, pues la emoción de estar en una nueva ciudad, que en cada esquina es un nuevo descubrimiento. ujú, Y por otro lado, pues sentirte más solo, ¿no? ujú. Sentir que de repente cualquier cosa que suceda, tienes que resolverlo por tu cuenta, incluso aunque de casa te digan, no, háblame cuando si necesitas algo, si tienes algún problema, avísanos. De todas maneras, ya estando ahí, creo que a todos nos pasa que es hasta como un cierto orgullo, ¿no? Como un cierto ego de no tengo que poder hacerlo yo solo, porque de todas maneras estoy aquí yo por mi cuenta, entonces tengo que poder hacerlo por mi cuenta. Y a mí lo que me resulta interesante es que eso sí o sí conlleva un proceso de maduración y un proceso de encuentro con uno mismo que tú empezaste a tener un poquito antes. Entonces eso quiere decir que cuando tú llegaste a los 18 años, que es cuando normalmente el resto o el resto de las personas comienzan sus estudios superiores a llegar a esto, tú tenías ya un poquito de callo, ¿no? Tú tenías ya un poquito de experiencia. ¿Era extraño para ti compaginar o encontrarte con gente que se dedicara a otras cosas o que estudiara otras cosas ya con esta experiencia previa? Mm, como llevarme bien, ¿te refieres? Como No que... más que llevarte bien como el ver la manera en la que ellos estaban experimentando eso mismo que Ah, tú sí. ya habías encontrado No, años sí, antes. sí me pasó que, pues cuando la mayoría de mis compañeros a los 18 ya se iban a la universidad, Ajá. ya sea aquí a Guanajuato o a Ujú, otros lugares, pues estaban como en ese proceso de autonomía, de liberación, ajá. y pues yo sí veía como ya lejos cuando me había pasado a Ujú, mí. Entonces, pues sobre todo pues por el lado también como del relajo, así como ajá. de sentir esa libertad de no vigilancia, o sea, Ah, o sí. no esa libertad de autonomía, sino... No, es que es una realidad, o sea, una disculpa a nuestros papás porque los papás de ambos van a estar viendo, pero sí, es una realidad, o sea, encontrarte con que de repente ya no tienes supervisión adulta como la conocías hasta ese momento, es un boom para uno, de repente sin saber qué hacer al respecto porque realmente sucede eso. Hay personas a las que eso les absorbe, a las que eso los absorbe y los pierde. Y sí es necesario tener como volverse al centrar de, ok, sí, pero pues yo vengo a algo muy concreto aquí. ¿Cómo fue para ti como poder encontrar tu centro en ese sentido, en medio de todo eso? Hasta eso siempre tuve muy claro el por qué Ujú, estaba ahí. Entonces sí me fue muy bien en general en el proceso académico, tuve buenos resultados, crecimiento con la guitarra, ujú, la música en general, pero pues es algo por lo que todos llegamos a pasar en un momento y en que te ayuda como a ver cuáles son tus prioridades ujú, o así a es. regresar a ese centro que mencionas, a encontrar un porqué. Sí, a que realmente no en esa dispersión no termines tú disperso o y en pedazos, sino volver entero al carril, al camino que te propusiste desde un principio.
Después de tu viaje a Austria, ¿cuál fue la siguiente vez que saliste del Fue país? un año después para España, Ujú, Roquetas del Mar. Era un festival también, no, en Almería. Y pues ahí fue muy emotivo también porque nos apoyaron del Club Rotario. Mi papá ahora está en ese ujú, club aquí en Salamanca. Llegamos pues preguntando cómo podíamos hacer para ir ujú, y fui con mis abuelitos, con mi mamá, mi maestro de guitarra, su ujú, esposa, mi Pati, saludos para ellos si están por aquí. Y fue también muy bonito porque ahí ya tuve un primer premio ujú. internacional, entonces era como muy emocionante ver que ese proceso que empezó de la infancia tenía ese nivel de resultados y pues ver también el encuentro con los monumentos, la Ajá. Alhambra, fuimos a Granada a ver la Alhambra y pues ves monumentos de hace más de 500 años, 700, ciudades milenarias, entonces también te impacta culturalmente ver. Claro, claro. ¿Quién o quiénes eran, en caso de que hayan sido más de uno, tú o tus maestros en ese entonces? Pues en sí, formalmente he tenido tres maestros Ajá, de instrumento, sí, que es Juan José Barrón, aquí en Salamanca, en sí. Creativa, Rodrigo Neftalí, Ujú, en el Conservatorio de las Rosas, y Guillem Peresquer en el Liceu de Barcelona. ujú, Adicionalmente, pues siempre estuve en formación en seminarios, en clases magistrales, que la clase magistral es tener una clase de una hora con un maestro y revisar específicamente, profundizando en un estilo musical o en una así obra. es. Entonces, de esas sí fueron como más de 50, 60 maestros. Y en el máster de Alicante, en España, también fui a hacer un máster en el que cada semana era trabajar un periodo musical diferente. Entonces, una Ujú, semana trabajas clásico romántico, en así otra es. música latinoamericana, música antigua, del barroco, Edad Media. Ujú, Y ahí también tuve muy buenos maestros que son muy selectos y ujú. grandes referentes. Estaban David Russell, Hopkinson Smith, Xavier Díaz Latorre, Ricardo Gallén, Roberto Eusel, por mencionar algunos. Ujú. ¿Hay alguna clase, ya sea de tus clases de rutina que hayas tenido en lo que llevas ahorita de formación, o en alguna de tus clases maestras que recuerdes de manera particular, ya sea por la observación que te hayan hecho, por algún momento en particular muy característico que haya surgido con alguno de tus maestros o de tus clases? Porque algo que sucede también con las clases maestras es que no solo revisar con el maestro en turno una pieza o un estilo concreto, sino que sucede con otros compañeros alrededor. Sí, Entonces ahí aplica la de, bueno, pues se lo estoy diciendo a él, pero es para todos. Se lo estoy diciendo a él o a ella, pero es realmente una observación que todos y todas presentes deberían poder tomar en cuenta. Entonces, es un espacio, bueno, yo lo que recuerdo también de cuando a mí me llegó a tocar en mi formación, son espacios muy, vaya, especiales, muy particulares para el aprendizaje. Entonces, no sé si tú tienes entre lo anecdótico o que para ti internamente alguna de esas sesiones haya tenido como una memoria para ti que todavía resuene, que nos puedas contar. sí, pues de lo más reciente, con mi Ajá. maestro Guillem Peresquer en Barcelona llegando, me preguntó de dónde viene el sonido. Uh-huh. Y pues no recuerdo bien las respuestas que le di, pero intentaba abordar por diferentes lugares, como no, pues quizás pues de cómo transita alguna onda de movimiento a través de un medio físico, ya sea agua, aire, sólido. Ajá. Decía, sí, pero ¿de dónde viene tu sonido, no? Y pues intentaba como pues quizás de la vinculación de una idea con la Uh-huh. ejecución de la idea a través de un medio que en este caso sería el instrumento que intenta imitar eso que primero te imaginas y quieres recrear, ¿no? Entonces, pues eso como un poco del proceso, realmente Claro. decía, pues, bien también, pero ¿de dónde crees que De venga? esos No, pues de la momentos en los que naturaleza, ¿sí? ya no sabes qué responderle para... Responder y pues siguió así un buen rato, o sea, Uh-huh. hasta que en un momento él me dice,
pero de tu cuerpo, quiero que pienses de tu cuerpo de dónde viene el sonido. Y ya fue como pues de las manos, del corazón, así como más cursi, ¿no? Pues, buscándole por dónde quería él llegar y llegó finalmente. a la conclusión de que me decía que venía de la articulación, o sea, de que como nos podemos mover, el movimiento pues, ya es una especie de vibración. Ok. Entonces, ya al tener un movimiento, pues generas un efecto de ese movimiento que puede ser sonoro. Ujú. Y en este caso, pues era como una invitación al gesto, porque decía, ¿y cuál es la articulación más grande que tenemos? Y pues es la cadera. Ujú. Entonces decía que por qué a veces bloqueábamos la cadera para sacar el sonido, ¿no? Ujú. Cuando era como el centro de toda nuestra Sí. ergonomía, de nuestro caminar. Y a partir de eso empezó una clase en la que fue como ver las cadenas musculares y ver cómo pues algo tan sutil Ujú. cambiaba la impresión Así del es. gesto en el sonido. Finalmente cambiaba la manera en la que sonabas o sonaste ese día, quizá. Es, y es hermoso porque no mucha gente fuera de este rubro es consciente de que ya en ese nivel, sobre todo en ese nivel de exigencia, no se trata solamente de estar horas y horas y horas sobre una pieza, sobre un instrumento, sino de llegar a ese nivel como de análisis tan meticulosos, tan interdisciplinarios, porque sin querer ese día tuviste que ponerte a analizar un poco de anatomía, un poco de física, un Sí, poco de todo cuanto se te ocurrió con tal de poder darle una respuesta. Y pues sí, es como no solo sabemos música, también sabemos un poco de todo esto, porque nuestro saber depende de todas esas cosas. Entre todos los lugares que has conocido fuera, bueno, también dentro del país, porque me imagino que aquí en México también has conocido distintos lugares, distintas ciudades, ¿tienes alguna que por la razón que sea haya sido hasta ahora tu favorita? es difícil Pregunta escoger, difícil. sí. Es que cada lugar es tan único que Ujú. si alguno me gustó fue por algo único también Ujú. de lo que tenía que ofrecer. Entonces ahora se me ocurre pues el primer encuentro que tuve con sentirme en una dimensión desconocida que fue ir a Japón, ¿no? Oh, ok. O sea, ver un lenguaje que a lo mejor, pues si ves, no sé, francés escrito, italiano, Ujú. pues comprendes dónde están las vocales, algunas Ajá. consonantes, y ya no sabes bien qué dice, pero pues ver el japonés, la iconografía era como, pues sentirte impotente de comunicarte, y al Ajá. mismo tiempo, pues ciudades futuristas, enormes, llenas de gente, y pues muy impactante por muchos motivos. Uno, por ejemplo, fue ir a Hiroshima, Ujú. y yo me imaginaba Hiroshima en ruinas, una ciudad devastada por lo de Ajá. la bomba, triste, como que se iba a respirar un aire lóbrego. Y en cambio llegar y ver lleno de árboles, como un inmenso bosque, la gente feliz, fue como, ah, caray, ¿a poco sí es aquí lo que me contaban? Y pues fue muy gratificante y pues me motivó mucho ver cómo pues te empiezan a explicar que la gente ante pues el horror más grande que ha sucedido o de los más grandes en la historia de la humanidad por mano humana, Ujú. empezó pensar positivamente, como pues este es nuestro suelo, es nuestra tierra, todavía podemos hacer algo al respecto, brindarle nuestra, nuestro cariño, Ujú. nuestra sociedad. Y pues empezaron a plantar la tierra infértil y de pronto vuelve a retoñar un árbol y empezaron como a hacerse muy humanos. Y pues llegar ahí es impactante. Por otro lado, también pues como tuve la oportunidad de estar por más tiempo en Barcelona, estar un Ujú. año completo, año y 4 meses, pues conocí
bastante la cultura. Pude aprender la lengua, el catalán, Ajá. conocer la ciudad, de que intentar diario ir por nuevas rutas, salir a la calle, y pues es una ciudad muy contrastante que tiene montaña, mar, la parte arquitectónica también desde gótico, modernismo, también en el centro de la ciudad, el corazón de ciudad romana que tenía, de Barcino, ver ahí ruinas romanas, ver también algunos vestigios del Paleolítico. Era como que pues te vuelve un poco la cabeza pensar que en una ciudad pasaron tantas etapas de la humanidad, ¿no? Ajá. Que se pueden ver ejemplos de tantos momentos diferentes. Sí, y ahora en Brasil, pues también fue sentir como el recibimiento en casa, o sea, sentirme parte de las familias. Ujú. Es una ciudad muy alegre. Estuve un mes completo y pues cada día pues, me sacaban los amigos o las personas con las que me iba quedando en casa, a Ajá. lo largo de 9 ciudades, a probar las frutas, a comer comida que hacían ellos. Ajá. Y pues fue como un viaje constante, pero en el que te hacen sentir como parte de una comunidad. Ujú. Entonces eso también fue muy, muy bonito, de formar parte de una sociedad unida y empática. Y pues me encantó también poder aprender el idioma, y eso como adicionalmente, pero fue un viaje que yo me Ujú. sentí Entonces, al momento podría pleno. decirse que además de español, manejas, o puedes comunicarte, bien que mal, en catalán, en portugués, Sí, y en, en en inglés, pero inglés. sí me gusta ir trabajando un poquito eso. Curiosamente. Después de tanto ajetreo de todo ese movimiento, llega, ¿cuál es el sentimiento o cuál es la impresión cuando vuelves aquí? Cuando vuelves a lo que, bueno, no sé, podríamos pensar que es a lo que tú concibes como casa. Ajá, después de tantos movimientos, de tantas culturas, gente, lugares diferentes, ¿cómo es llegar de nuevo a aquí? Un poco a lo que eh, no sé si sientes, a algunas personas les pasa que llegan después de todo eso y sienten que ya no conocen nada, sienten que ya todo cambió de lugar, que ya no reconocen la ciudad como antes. No sé si es algo que te ha sucedido a ti en algún momento. Sí, pues ves más de tajo, en Ujú, abrupto, los cambios, de ujú. pronto ver un edificio que una calle ya no está. Y pues también a veces me tocó perderme las bodas de mis primos más cercanos, Ujú. o el nacimiento de la hija de uno de mis mejores amigos, o este tipo de cositas que pues sí te hace sentir como esas ganas de estar en casa. Ajá. Entonces, pues, primero yo siento mucho la calidez, o sea, aquí con mi familia somos mucho de apapacharnos, de abrazar, de convivir, entonces pues sí me siento como en mi hogar. Ujú. Por otro lado, pues sí ves desde una perspectiva más lejana cómo funciona un poco tu ciudad. Empiezas a comparar con lo que viste en otros Ajá. lugares, a entender como ciertas conductas un poquito más de lejos. Y a mí sobre todo lo que me pasaba es como una especie de desvinculación de la identidad geográfica. Como que era como, es que siempre me siento salmantino, guanajuatense, mexicano, Ujú. pero al mismo tiempo es como, pues también ahora me siento un poco de Morelia, de que estuve ahí, o de Ujú. Barcelona, o de los lugares por donde he viajado, y es como sentirme un poco como fragmentado, como dejar eh, pues correlatos o historias que van pasando al mismo tiempo, pero en otros lugares, o sea, estar al Ujú. pendiente de amigos de otros países, Claro. y tener como esas ganas de regresar a los lugares en donde has crecido y te ha crecido el alma, ¿no? Ujú. Y por ese lado, pues sí llego a ser algo melancólico. O sea, ¿para qué decir que no? Pues, estando allá, a veces pienso aquí en México, estando en Y México estando pienso en aquí otros piensas en lugares. otro lugar.
¿Y cuál es tu estrategia como para contenerte de alguna manera a ti mismo en medio de esa melancolía o en medio de esa como fragmentación que llegas a sentir? Pues canalizarlo por la música, o sea, Ujú, llevarlo a una, pues, ¿cómo se podría decir? Como transformarlo, que no se ujú, quede solamente enquistada la melancolía sí, o ahí como algo que está latiendo y no te deja avanzar, pero llevarlo a la expresión, como a la catarsis, a la música, sentir ujú, que me acompaña desde lo que toco. Ya es ahora que estuve en Brasil, pues aprendí algunas obras brasileñas y ahora las puedo tocar en donde esté. ajá, Entonces es como sentir que estoy allá, o la oh, música ya, española. Y pues sí, mantener el contacto, pero a veces también así me pasa que me aíslo. ujú, O sea, como para reencontrarme, para sentir que estoy en el presente, ajá, que aquí es lo más importante, lo que está pasando en el ahora, pues llego a desprenderme también, como ya, como a para veces, rearmarte tú mismo sí, un llego a poquito. pasar días sin mis redes sociales, Ajá, decido como entregarme a lo que está pasando alrededor. correcto. ¿Has tenido la inquietud por componer? Que es a lo Sí, que después de mucho tiempo, como en este trote, les o no suele pasar algunas veces. A algunos les va bien o algunos, en algunos es algo que no cuaja y en algunos es algo que persiste. ¿Has tenido la inquietud por componer, ya sea para guitarra o para cualquier otro tipo de instrumento de agrupación? sí, tengo Ujú, ahora unas cuantas composiciones para guitarra, tres, sí. cuatro, que comencé este año. Ujú, Ya había hecho algún arreglo, transcripción, ujú, adaptaciones o pequeñas ideas fugaces de que pues se me ocurría algo y lo grababa y eran 20 segundos, un minuto, ujú, pero que ya tomaran forma. Llevo tres composiciones y creo que sí es hasta el momento lo que me ha pasado pues un reflejo vivencial. ujú, O sea, la que siento que ha sido la que más vino desde dentro, ujú. se llama Aerolito y evoca un recuerdo en el que estaba viendo estrellas fugaces en un campamento con mi familia cuando era pequeño y como que fue tomando esa forma, imita el paso de la estrella fugaz. Ya. ¿La has mostrado en público? ¿Has mostrado Eh, las obras que has compuesto en público? sí, aquí en Salamanca fue Ujú, el estreno con Jupeco ajá, en marzo de este año y lo he estado tocando también en España, en Brasil, ujú. en Chile, porque tuve la oportunidad de ir a estos lugares después. Y aquí en México, a donde voy también. Y la docencia, es decir, has tú tomado ahora el lugar del maestro en algún momento, después de mucho tiempo de ser como tú el alumno, en, has tomado el lugar ayudando o enseñando a alguien más? Sí, Sí. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia para ti? pues también te ayuda a conocerte Ajá. de muchas formas, porque pues te enfrentas con querer pues dar algún consejo, alguna Ujú, herramienta útil a quien busca tu acompañamiento. Y en este caso pues es como que todo va conectando, ujú, pero al mismo tiempo al llevarlo por medio de lenguaje o de la clase a alguien más, pues ujú, aprendes tanto a conocer a quien está enfrente de ti como a ti, ¿no? En el ajá, proceso de comunicación. Y pues este año he tenido la suerte también de estar bastante activo por ese lado. Estuve compartiendo en Colima, en el Yuba, con los chicos del Yuba, ujú, en Mazatlán, en la Universidad de Occidente, en el Conservatorio de Querétaro. En Brasil estuve en 9 universidades, ujú, desde São Paulo, Natal, Mossoró, y en las ciudades en las que estuve yendo a los programas universitarios que llevaban conservatorios o universidades públicas ujú. para pues, dar cursos y, y compartir en clases con los alumnos. Es algo que también me llena mucho, me encanta poder Ujú, conectar por la enseñanza y sentir que
que lo que en algún momento yo pude recibir, lo puedo ahora transmitir a alguien más, que le Claro. sea benéfico. Y también pues la parte como espontánea, de que en momentos se te van ocurriendo cosas que hasta te sorprenden, ¿no? Ujú. Claro, sí, como esas cosas que no están planeadas, que como tal, uno cuando enseña, de un modo u otro tienes que planear un poco lo que vas a hacer y cuando salen estas cosas que se salen del plan pero que resultan muy bien, siempre es muy satisfactorio, ¿no? ¿Y Sí. qué edad tenías cuando fue la primera vez que tuviste que estar tú como el maestro de alguien más? Y creo que desde que estaba en creativa Ajá. a los eh, 10, 11 años, Ujú. a veces me ponía Juan José a dar clases a los que estaban en sección infantil o ¿De enseñarles verdad? alguna sesión, y un poco más en forma a los 12, 13. Y Ujú. mientras estuve en Morelia, pues también teníamos como esta interacción con los compañeros de intercambiar consejos, que es Ajá. una forma de pedagogía mucho más directa y no Así tan es. formal, ¿no? Sí, sí, sí. Pues también era muy lindo, o sea, estar en círculos. Yo vivía con amigos guitarristas o músicos Ujú. y de escucharnos, de decirnos, y pues ahí se siente también ese... Claro, y en ese ámbito en el que estás de alguna manera con tus pares, pero a la vez estás en un momento dado adquieres la posición de, bueno, yo te voy a escuchar y te voy a decir qué es lo que pienso, pues puede tener muchísimas aristas y muchísimos resultados. Es decir, aprendes a estar en un momento delicado en el que no sabes cómo va a tomar la otra persona lo que estás diciendo y a la vez tienes que aprender a moldear tu manera de expresar estas observaciones o estas cosas para los demás, que para uno pueden tener totalmente sentido y pueden ser así de simples, y no siempre sabes si a los demás les va a caer como pesado o si se lo van a tomar a mal y cosas por el estilo. En tu experiencia docente, ¿has tenido alguna ocasión en las que sientas que se pone difícil la cosa para ti, entre ti y tu alumno o alumna? Por suerte no, creo que No. también influye mi personalidad. Ajá. Pues es que soy bastante abierto Ujú. y no me gusta la parte impositiva, como Mm, de cerrazón, de imponer una idea, de sembrarla claro. solamente por capricho. Ajá. Y en las clases que he tenido busco entender qué es lo que la otra persona está buscando transmitir. Ujú. Y a partir de eso, pues ver cómo se puede hacer una dialéctica. Ujú. Entonces, me ha tocado solamente experiencias positivas, afortunadamente. Quizás los mayores Afortunadamente. retos fue que sí estuve realmente nervioso la primera vez que me tocó en España dar una clase Ujú. en inglés. Oh, ok. Y era para un alumno chino que iba muy entusiasta, pero que creo que como que no nos entendíamos mucho. O sea, Encontraron la manera. sí, y pues también fue divertido porque te adaptas más al gesto, como a jugar a caras y gestos, ¿no? Ajá. A la mímica. Claro. Y pues también te ayuda como a entrar en modo supervivencia, conectar en el otro A idioma. ver cómo le hago, pero esto tiene que salir y Sí. esto tiene que resultar. Y otro reto fuerte fue en Brasil con un chico autista, Ujú. que fue muy bonita la experiencia porque tenía una sensibilidad musical, un talento increíble, Ajá. y pues era impresionante, o sea, escucharlo tocar. Y antes de la clase me dijo su maestro como, oye, pues tienes que intentar transmitirlo desde esto del sonido, Conectar con él de alguna manera, sí. pero pues quizás no le agrada tanto que lo vean a los ojos, Ujú. o que pues como el contacto que a veces tienen en clases, pues le dices como acomoda así el hombro, y Ajá. pues fue como muy única la clase porque también fue como intentar tocar lo que él estaba tocando y pues ir trazando las frases en Ujú. conjunto. Entonces yo no diría que fue difícil, sino que fue adaptar el tipo de interacción normal, y pues también Ajá. fue muy revelador porque es muy importante pues aprender el lenguaje de la otra persona. Así es.
para Y es poder. muy revolucionario, o sea, que tú hayas adquirido esta perspectiva como maestro, pues es muy revolucionario, sobre todo en el campo de la educación musical, que si bien ya tenemos algunos años, tenemos casi una década hasta donde yo he visto, hasta donde yo recuerdo, que más o menos ha ido revolucionando esta conciencia de es que también hay que aprender a enseñar, no basta solo con ser un buen músico, sino que tienes que aprender a ser un buen maestro y es muy disruptivo de décadas y décadas de esta tradición en la que el maestro de música, del instrumento que fuera, llegaba, te decía qué hacer y tenías que hacerlo como él te dijera, y si no lo hacías solamente de esa manera, estaba mal y no podías hacerlo salir de ahí. Entonces, no sé si a ti te llegaron a tocar maestros así. Creo, yo tengo la idea de que al menos hasta cierta época o hasta cierto punto en el tiempo, a todos los que estuvimos ahí nos tocó por lo menos una persona de ese tipo, o lo podemos enlazar con alguna persona, por lo menos de ese tipo en nuestro ámbito académico. Y es muy bueno saber que eso está poco a poco difuminándose como pues un recuerdo, como meras anécdotas que podemos decir quienes empezamos en esto un poquito antes, y ver que hay gente dispuesta a verlo como una forma de conexión con otras personas para ayudarles a mejorar y a poder llegar incluso como de un modo u otro a hablar su idioma o que ambos lleguen a confluir de una manera en la que ambos salgan con algo muy bueno del aula en la que hayan estado 1 o 2 horas las que hayan sido. Um, Cuando no estás dando clase o componiendo o estudiando o viajando, bueno, incluso si estás viajando, de alguna manera esto es tu pasión y esto es tu vida y tú lo has adoptado como tu estilo de vida. ¿Hay algún momento en el que digas, ok, creo que es hora de hacer alguna otra cosa? Es decir, que tengas cosas que son como tú, en forma de pasatiempo, cuando no estás estudiando o dando conciertos o dedicándote de alguna manera a esto porque es tu profesión. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué más dedica su tiempo José Daniel? Además de al Daniel guitarrista. Pues soy un poquito ludópata en algún Ajá, sentido. ok, Me encantan pues, los juegos de mesa o ajá, también jugar, no sé, deportes, básquet, uh-huh, en su momento fútbol, ir al billar. La lectura sobre todo diría que es una de las formas en las que más me agrada pasar mis tiempos libres. ajá, Estar con libros cerca. Me gusta mucho pues, también el cine. uh-huh, Y pues, ¿qué más podría ser? Estar cerca de amigos, la presencia, salir ajá, a platicar las conversaciones, ir a visitar a mi familia principalmente. Y no te creas, a veces de lo que mencionas de que que estés muy ocupado, o sea, pues sí veo que los artistas luego, si tenemos un proyecto, nos metemos de lleno, uh-huh, pero también hay etapas que igual disfruto como de ocio o sequía, el ajá, hecho de alguna forma como de sentir que no hay algo en forma ajá. en el cual puedas anclar como Algo concreto tus en lo energías, que algo como, estoy preparando esto. sí, Ajá. y ahí pues sí me entra un poco como de ansia, como de qué hago, qué apunto, entonces empiezo a pellizcar por todos lados, pero creo que también son importantes esos momentos, o sea, Claro. no solamente estar atento de la productividad o de estar constantemente la, pues en la constancia misma, ¿no? Ajá. De que todos los días lo puedo hacer, Sí. sino también dar paso o dejar escucharnos cuando estamos un poco más secos de ideas Ujú. o con más tiempo libre Sí, o de darnos la incertidumbre. oportunidad de que nos dé un poco de sed por ahora sí ver qué más hacemos. Sí. Como intérprete, ¿cuál es tu estilo o el periodo musical, cualquiera que sea, él o los que más te gustan como intérprete? Mm, pues es interesante. Me gusta de
la formación que llevamos en música clásica Ajá. es bastante ecléctica, Sí. porque atraviesas, pues tenemos la clase de historia de la música y también las de interpretación y análisis, desde la Edad Media, cuando empieza a existir notación musical, Ujú. ver cuáles, o más antiguos los primeros códices que ya hay, hasta actualmente lo que está sucediendo. Entonces pasas por siglos muy distintos y eso me gusta, o sea, que te dan herramientas para interpretar música de hace 500 años como música de hoy, ¿no? Ujú. De Yo todos esos disfruto, periodos por los que pasa la historia de la música, ¿hay alguno que sea como tu predilecto? pues me encanta la estética del barroco, Ajá. también ese encuentro con lo magnífico, los Ujú. efectos, la complejidad, los fractales, el principio de autosimilitud. También la música latinoamericana Ujú. me encanta y pues cuando tiene como ese origen también en algunos ritmos en cómo veían que palpitaba la tierra antes del cultivo o el vínculo Ujú. con la danza que tenemos en nuestro folclore. La música española también, y por Ajá. ese contraste que tiene de cómo llega lo árabe, lo griego, Ujú. también las culturas celtas, lo gitano, y pues termina siendo una de las músicas más ricas, ¿no? Ujú. Como que pasaban en un territorio. Y pues en sí son como los estilos en los que más me he metido un poco. Ujú. Estoy también muy ávido por música nueva, entonces me encanta estar hablando con amigos compositores, Ujú. tocar obras de gente que conozco, Ya en términos un poco más contemporáneos, vaya. sí, y pues últimamente he tenido un proyecto que se llama Unidos, que son obras que han compuesto amigos, y también Ujú. incluyo las que comenté hace rato, que son mis primeras Sí. pues, aventuras, como diría, que van sobre la experiencia de los sueños, ya sea material soñado por este serie de compositores mientras estaban dormidos, se les ocurría alguna Ujú. melodía y se paraban a componerla, o por la reinterpretación de ideas en torno al sueño, eh, ya sea en alguna frase literaria Ujú. llevado a la música. Por eso Cómo se, es Oniros, entonces. sí, Ok. y pues me entusiasma mucho este proyecto, es algo que voy a estar haciendo el próximo año con Ok. una beca del FONCA, Ajá. que pues va a resultar en algunos videos y hacer el disco también, y va a Grandioso. ser esta música en torno a los sueños. Grandioso porque justamente era un poco de lo que te iba a preguntar ahorita ya, bueno, un poco antes de lograr cerrar, que qué era lo siguiente para ti, cuáles eran tus planes futuros. ¿Hay algo que tengas en puerta aparte de trabajar en Oniros? Es, como tal es lo más Ujú. concreto Ajá. o realizado hasta el Bien, momento no, pues es genial porque entonces hay que estar súper al pendiente de los pasos que estés dando y las conexiones que hagas con otras personas al respecto de este material. sí, Entonces también esperamos material discográfico sobre esto y todo. claro, y también estoy por sacar ya otro disco que grabé Ajá. este año que se llama Claroscuro. Ujú. Son obras, como lo dice el nombre, que van oscilando entre esta dicotomía o Ujú. contradicción entre la luz, la sombra, pero un poco desde las emociones. Si se presenta alguna obra muy luminosa, impetuosa, y de pronto otra como un remanso melancólico un poco más sombrío o catártico. Ujú. Y pues son obras que me han acompañado en diferentes momentos de mi vida. O sea, en este disco de Claroscuro hay obras desde antes de irme al Conservatorio de las Rosas, que empecé a trabajar estando yo más niño aquí en Ajá. Salamanca, como ya obras que me acompañaron en Morelia, en Barcelona, en Alicante o en viajes. Ujú. Es como un Entonces, reflejo un poco de todo tu este viaje proceso, desde el sí. inicio. Eso suena maravilloso y yo creo que nos va a encantar
nos va a estar encantando estar al pendiente para cuando lo vayas a presentar. Si es posible que nos hagas parte, Sí, claro. me va a encantar y nos va a encantar muchísimo. Me ha dado un gusto enorme por fin poder haber platicado contigo, escucharte, todas estas experiencias, sobre todo porque hay un mundo muy grande en las personas que normalmente están como solo observando su entorno y yo creo que es algo que tú nos estás demostrando muchísimo. Yo creo que vamos a estar muy al pendiente de el resto de cosas que vayas a estar haciendo y sobre todo, pues nos da muchísimo gusto que ante todo sigues llevando el gusto y el amor por tu ciudad, por el lugar en el que comenzaste tu trayectoria, en el lugar en el que de alguna manera regresas y puedes rearmarte o puedes reencontrarte un poco contigo. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que es muy valioso. Agradezco que un poco de este vallecito, de este descanso que estás teniendo estando aquí, me hayas concedido platicar un poco contigo. Y pues también te agradezco muchísimo estar siendo parte de la segunda temporada de este proyecto. Pues más bien gracias a ti por todo lo que estás haciendo por la Sociedad Cervantina y por hacerme partícipe. Y bueno, yo encantado de compartir estos momentos con mi querida ciudad y todos los que nos escuchen de otros lugares. Y pues muchas felicidades. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a ti. También muchísimas gracias a ustedes por vernos desde casa, gracias a Cuadra Casa Creativa, gracias a Chip and Chic, gracias a Hilton Garden Inn Salamanca y pues nada, nos vemos en la siguiente. Les agradecemos muchísimo estar al pendiente y así que ya iniciamos segunda temporada de 2 puntos y seguido. Bye.